En el presente video vamos a explicar la unidad 4, que es instrumentos de medición de la clase de metrología. Estos son los integrantes. El equipo está conformado por 9 personas. Y esta es la tabla de contenidos. Vamos a iniciar primeramente explicando el 4.1, que son tipos de instrumentos para magnitudes de masa y peso. Iniciando primeramente con la masa. A continuación les explicaré lo que es la masa, la cual es la magnitud escalar que nos indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad oficial de medida de la masa en el sistema internacional es el kilogramo, pero a su vez en distintos sistemas se puede utilizar las toneladas, las onzas, las libras, los gramos, etc. La masa de un cuerpo es una constante en todos lados del universo y esta se puede deducir a través de su aceleración, de su atracción de gravedad y sobre, sobre la aplicación de instrumentos de medición, que son los que explicaré a continuación. Existen tres principales instrumentos para medir la masa, los cuales son la balanza, el espectrómetro de masa y el catarómetro. En el caso de la balanza existe la balanza mecánica y la balanza electrónica, ambas son muy precisas y lo que se hace es colocar el objeto encima de la balanza y nos dará el resultado que esperamos. Después tenemos el espectrómetro de masa que nos arroja, nos mide las masas y nos arroja las concentraciones relativas de los átomos y moléculas del cuerpo, ya que separa los iones en base a su relación de carga-masa. Y finalmente tenemos al catarómetro, que lo que hace es arrojarnos la composición de una mezcla de gases. Sus resultados son muy precisos, pero sin embargo son lentos si los comparamos con el espectrómetro de masa, ya que este nos arroja los resultados de una manera mucho más rápida. Continuando con el peso es muy fácil que lo confundan con la masa. Sin embargo, el peso se entiende como aquella medida con la cual es el resultado de la acción que hace la gravedad sobre un objeto en la Tierra. Por lo tanto, pues, se puede denominar como la masa de un cuerpo ejercida sobre la fuerza de gravedad de la Tierra. El peso se calcula mediante la siguiente fórmula, que es P igual a M por G, que quiere decir P igual a peso, M igual a masa, G igual a gravedad. El peso se puede medir con distintos instrumentos, sin embargo hay solo dos principales. Pero para entender un poquito más, se puede explicar que el peso cambia dependiendo pues la gravedad, como ya lo indiqué, ya que el peso de una persona o de un objeto aquí en la Tierra va a ser distinto, por ejemplo, en Marte, ya que tienen gravedades distintas. Aquí en la Tierra va a pesar más una persona que allá en Marte, debido a que, aunque las personas midan, su masa sea la misma, por la fuerza de gravedad que hay en los dos planetas, el peso va a ser distinto. Entonces, pues existen dos principales instrumentos para medir esta magnitud, que es el dinamómetro, que pues fue un dispositivo inventado por Isaac Newton para no solo medir el peso, sino que también la fuerza, a través de un sistema de resorte, el cual se encuentra en la parte de aquí del ganchito. Ahí se coloca el objeto que se quiera medir y pues en esta especie de termómetro se van a hacer las marcaciones de las magnitudes. Y el siguiente es la báscula. La báscula pues se conforma de una plataforma plana en la cual se coloca el objeto, y en el muelle elástico, que es el que se encuentra en la parte de arriba, es donde nos muestra pues las magnitudes. Ahora vamos a continuar con los tipos de instrumentos para magnitud de temperatura. Primero tenemos que dejar claro que la temperatura es una magnitud tal cual, pero que nos indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o incluso del medio ambiente en general. Las unidades en que se miden estas magnitudes vienen siendo los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Para medir este tipo de magnitud existen distintos tipos de instrumentos, entre los cuales encontramos primero que nada el pirómetro. Este se caracteriza por la capacidad que tiene para medir temperatura
sin tener la necesidad de entrar en contacto con el material o sustancia a la cual se quiere medir. Y su funcionamiento varía según el tipo de pirómetro que sea, ya que existen tres tipos de estos: el de radiación, el óptico y el infrarrojo. En el caso del de radiación e infrarrojo, a través de la radiación captada por el pirómetro se determina el poder calorífico, y luego a través de un sensor térmico es como se determina la temperatura. Pero en el caso del óptico, esta capta la radiación a través del ojo humano tal cual y detecta la variación del ancho de banda de esta para así poder calcular la temperatura. También contamos con el termocupla. Este es un instrumento que se fabrica mediante la unión de dos piezas de metal, y esto genera una diferencia de potencial pequeña, y a su vez esto permite que cumpla con su respectiva función, la cual viene siendo determinar la variabilidad de temperatura entre uno de los extremos, el cual se denomina junta caliente, y el otro extremo que se denomina junta fría. Por otro lado, tenemos el termómetro de máxima y mínima. Este señala la temperatura máxima y mínima del lugar donde se encuentra. El termómetro se compone de un capilar que contiene dos varillas, correspondiendo la varilla del lado izquierdo a la temperatura mínima y la varilla del lado derecho a la temperatura máxima. Esta es una de las herramientas más antiguas, ya que fue inventada en el año de 1782 y eran utilizadas para medir la temperatura atmosférica, obteniendo cifras realmente certeras, por lo que se ha llegado a prevenir grandes pérdidas en desastres naturales. De este modo, también tenemos termómetro bimetálico, que es un instrumento que mide la temperatura mediante el coeficiente de dilatación entre dos láminas metálicas. El termómetro bimetálico determina la temperatura aprovechando el desigual coeficiente de dilatación entre dos láminas de diferentes metales, unidas rígidamente a lo cual se le denomina lámina bimetálica. De este modo, las dos láminas se expanden a diferentes temperaturas generando un arco, lo cual permite medir la temperatura. Estos instrumentos tienen un uso bastante extenso, dado que están elaborados para soportar altas temperaturas, fluidos en proceso agresivo o ambientes de bastante diversidad. Son bastante utilizados en la industria alimentaria, farmacéutica y química, dado que estas ramas tienen un manejo amplio de lo que puede ser fluidos bastante abrasivos. Como siguiente punto tenemos los tipos de instrumentos para mediciones radiométricas y fotométricas. Así que para iniciar, primero debemos conocer el concepto de radiometría. La radiometría es la ciencia encargada de la medición de radiación electromagnética. En otras palabras, se ocupa de medir las magnitudes asociadas a la radiación óptica. Este término hace referencia al intervalo del espectro electromagnético, comprendido entre la zona de transición de los rayos X hasta la región de transición de las ondas de radio, región del espectro que incluye zonas conocidas como ultravioleta, visible, infrarrojo y microondas. Algunas de las magnitudes que la radiometría mide son el flujo radiante, el cual es el total de energía radiante emitida por una o recibida por una superficie. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt, conocido en inglés. La intensidad radiante siendo definida como la densidad angular dirigida de radiación desde una fuente, siendo su unidad de medida en el mismo sistema de unidades es el watt por esteroradián. La radiación, que es la medición de la intensidad radiante total por unidad de área proyectada. Su unidad de medida es el watt por metro cuadrado por esteroradián. Y la irradiación, la cual es la medición del flujo radiante incidente sobre la superficie de un objeto, cuya unidad de medida es el watt por metro cuadrado. Ahora presentaré dos instrumentos utilizados en la radiometría, el radiómetro y el espectroradiómetro. El radiómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la intensidad de la energía radiante. Este dispositivo es comúnmente utilizado en algunas industrias para cuantificar la luz que se encuentra fuera del espectro visible. Por ejemplo, la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Un ejemplo práctico de esto es el termómetro infrarrojo, el cual se utiliza el principio de medición de radiación infrarroja para determinar la temperatura de un objeto sin entrar en contacto con él.
El siguiente es el espectroradiómetro. Este instrumento es diseñado para el análisis de la radiación producida por cualquier dispositivo que emita luz, ya sea una fuente de luz como tal, o la pantalla de un teléfono celular o de ordenador. Este instrumento posee una gran precisión y potencia, siendo capaz de obtener medidas exactas incluso a niveles de luminancia extremadamente bajos. Muy buenos días, tardes, noches. Les voy a presentar lo que vienen siendo las funciones y qué es un instrumento fotométrico. Estos instrumentos nos ayudan a medir el nivel de luz que tenemos o podemos generar. Y además los aparatos que usamos son muy eficaces y fáciles de usar. Yo les voy a presentar dos instrumentos fáciles y muy recomendados en empresas. Por ejemplo, el luxómetro se utiliza en la empresa CFE de la luz, que viene siendo, nos ayuda a los trabajadores a medir el nivel de luz si en el trabajo, si en el espacio o en el área laboral nos ayuda a medir qué tanto de luz, si la luz es compatible con el estándar de trabajo o no lo es. El segundo, el monofunción, es utilizado por el CEP, la Comisión del Agua, ya que le exige a las industrias el nivel de oxígeno que tiene el agua, si es contaminante o no es contaminante, ya que eso nos ayuda a distinguir si el agua es o no es adecuada para la industria o llegar a afectar a algún ser vivo o persona. En estos dos casos, estos dos instrumentos son muy fáciles de utilizar, incluso nos ayudan a verificar y medir el nivel de luz y el nivel de agua. El oxígeno, se podría dar un ejemplo, y en la luz algún espacio de trabajo. Es lo que nos ayuda mucho a lograr estos objetivos sin ningún problema. Ok, dentro del punto 4.4, que son otros instrumentos para medición, tenemos instrumentos para medir longitudes, ángulos, eh, tiempo y velocidad. Dentro de los dos primeros tenemos a la longitud. La longitud es el trazo dejado por algún movimiento o cuerpo definible. También tenemos que la unidad de medida es el metro y sus variantes como sus múltiplos, que en este caso vendrían siendo kilómetros, hectómetros, decámetros, y también los múltiplos que son los decímetros, centímetros, milímetros. Para medir la longitud se utilizan instrumentos ya previamente graduados, o también se puede medir mediante coordenadas en los planos cartesianos. También algunos instrumentos más utilizados son la cinta métrica y sus variantes, como para hacer la regla y otros, prácticamente cualquier cinta que esté graduada en metros, ya sea múltiplos o submúltiplos. También tenemos el goniómetro, que ya lo vimos en clase. También tenemos el telémetro. También tenemos algunos para la medición de ángulos, que en este caso, como podemos ver, la definición del ángulo se puede definir como la distancia entre dos puntos pertenecientes a dos semirrectos respectivamente, que tienen el mismo punto de partida. Así como está en la imagen, sus lados y lo que está dentro es el ángulo. Y tenemos que, para medir los ángulos, tenemos tres unidades, que son los grados sexagesimales, que en este caso son los que siempre usamos, los que están en 360 grados, que son los más usados. También tenemos el radián, que se refiere a la longitud del arco, sea igual a el radio de este. Y tenemos grados centesimales, que es como partió una circunferencia en 400 partes iguales, y pues de ahí se obtienen. Y tenemos que algunos instrumentos para medir esto son el sextante, el goniómetro y el clinómetro. Mi nombre es Julián y yo voy a hablar de otros instrumentos de medición, como la medición del tiempo. Esta es una magnitud física que mide la separación que existe entre un suceso o un acontecimiento. Los instrumentos de medición de tiempo pues son todos aquellos capaces de medir una magnitud o el tiempo que transcurre entre un periodo y otro. Existe una gran variedad de instrumentos de este tipo,
los cuales cada uno de ellos son empleados de manera distinta, pero pues con la misma finalidad, el cual es medir el tiempo que pasa entre un evento y otro. Algunos instrumentos de medición de tiempo son como el reloj de arena, el cual su funcionamiento se basa en la cantidad de arena que éste posee, siendo vertida de una cara a otra por medio del centro de un orificio. El reloj mecánico usó un péndulo para marcar la hora, el cual luego se convirtió en engranajes y actualmente es como un reloj portátil. El reloj atómico se le conoce como los relojes pues, más precisos, siendo esto uno de los instrumentos de medición de tiempo más recientes. El cronómetro, este es un instrumento de medición de tiempo que era usado por los navegantes, ya que lograba una precisión de tiempo de viaje y pues siempre era fácil de llevarlo en la muñeca. Y el reloj inteligente, este tipo de relojes pues es uno de los más usados actualmente, el cual además de ofrecer pues una hora digital precisa y exacta, también posee la función de ser como un teléfono inteligente. La medición de velocidad. La velocidad pues es el vector que expresa la distancia que recorre un objeto de un espacio a otro, tomando como referencia el tiempo. Estos instrumentos son de sumamente importancia para la vida cotidiana de cualquier persona, tomando como referencia que pues permanecemos gran parte del tiempo en automóviles o medios de transporte, donde por naturaleza controlamos el tiempo y por ende la velocidad del recorrido. Algunos instrumentos de medición de velocidad pues son como el velocímetro. Esta es la herramienta más conocida para realizar este procedimiento. Se utiliza para determinar la velocidad de un vehículo mientras recorre una distancia determinada. El anemómetro, a pesar de que pues no es muy conocido para muchos, tiene la posibilidad de medir la velocidad del viento, pues se utiliza a través de tiempo para predecir las condiciones climáticas de una zona determinada. Y el tacómetro se considera pues un dispositivo que mide la velocidad de giros de un eje. La velocidad está determinada por revoluciones por minuto. Bueno, con esto concluimos este video, el cual mencionamos distintos instrumentos de medición como sus funciones y utilidades. Gracias por su atención.